Señores, en este momento vamos a conectar con un segmento que muchos de ustedes pues esperan porque necesitan información de una voz autorizada en derecho laboral. Estamos hablando de nuestro queridísimo doctor Miguel Cabrera y hoy estaremos pues abordando el tema de las horas extras en República Dominicana, ¿ok? Aunque nos veamos a través de Telemicro Internacional, esta información se circunscribe al territorio dominicano. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Naomi, siempre bella, siempre hermosa, siempre elocuaz. Gracias. Damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, por permitirnos estar con ustedes cada semana. A los amigos televidentes damos las gracias por permitirnos de igual manera entrar a sus hogares a través de los medios Telemicro. Y hoy contamos con la presencia del capitán del barco, Michael Miguel, sí, el Super Saiyajin, todo suyo. Super Saiyajin del micrófono. Mire, discúlpeme, sale del gobierno alemán Angela Merkel. ¿Qué? Y lo que dice, sí, y lo que habla de ella, que es una cosa muy hermosa, de su sencillez, de su grandeza, maravilloso. Doctor, bienvenido, un placer. Muchísimas gracias, Michael. Y los demás compañeros, tenemos aquí al Moisés, no el de la película ni el de la Biblia, pero tenemos a Moisés. Y al Super Harry. De la historia reciente, el Moisés. El Super Harry, bueno. Yo me siento grande, pequeño entre los grandes, porque ustedes son grandes y yo sigo siendo aún pequeño, mucho más pequeño. ¿Qué estipula, doctor, ya entrando en materia, la ley referente a las horas extras aquí en nuestro país? ¿Qué estipula la ley? ¿Qué dice? Mira, como decía Miguel Cervantes Saavedra, 3 cosas me tienen preso de amores el corazón: la bella Inés, el jamón y la berenjena con queso. Vamos a tratar primero las horas extraordinarias. Para tú hablar de horas extraordinarias, tienes que hablar de jornada de trabajo. Okay. La jornada de trabajo, que es el tiempo que tú como trabajador dedica al empleador. Entonces, esa jornada de trabajo, la cual son 44 horas a la semana, 8 horas diarias, y que en algunos casos termina el sábado al mediodía, normalmente termina el sábado al mediodía. Entonces, después de ahí, entramos al otro punto de lo que podrían ser las horas extraordinarias. Las horas extraordinarias es aquel tiempo que tú tienes para descansar, que tú tienes que está fuera de tu horario de trabajo y que tú tienes y que el empleador te solicita o que tú le solicitas, porque hay muchos casos en que los trabajadores solicitan trabajar horas extraordinarias, sí, y que tú solicitas que poder trabajarla. Entonces, esto tiene un valor por encima de las horas normales. Entonces, si tú calculas, desde 0 hasta 44 horas a la semana son normales. Desde 44 horas hasta 68 se pagan con un 35% de aumento sobre el valor de las horas normal. Y de 68 horas en adelante se pagan con un 100%. Los domingos y los días feriados se pagan con un 100% sobre el valor de las horas normales. Okay. Entonces, de ahí entonces es que se sobreentiende que nace una hora extraordinaria y que se cobra una hora extraordinaria. Entonces no hay límites. No, entiendo que no hay límites, porque si usted dice de 68 hacia arriba, tiene otro sí, valor. Porque hay límites que te puede dar el cuerpo, porque hay tiempo que tú no vas a poder trabajarlo de horas extraordinarias a la semana. Pero las horas extraordinarias tienen que ser pagadas por el empleador al trabajador. Es obligatorio ese pago. Hay muchas empresas que los trabajadores laboran horas extraordinarias y las empresas no se la pagan. Entonces, es una obligación del empleador si el trabajador labora horas extraordinarias. Ahora bien, hay empleados, en tercer punto, hay empleados que por más horas que trabajen no se pueden considerar horas extras. Los gerentes, los administradores, las personas de dirección no perciben horas extraordinarias. Pueden trabajar las horas que sea y no pueden reclamar esto porque la ley ha dicho que son representantes del empleador según las disposiciones del artículo 6 del Código de Trabajo, y esas representantes del empleador para el Código de Trabajo no generan horas extraordinarias por más horas que le dediquen a una empresa. Pero cuando son días feriados, un ejemplo, doctor, porque hay confusión con la gente con esto. ¿Se pagan también como hora extra o hay que pagar el doble? Yo quiero que usted aclare esto porque hay mucha confusión con la gente aquí en torno a eso. Es que si tú trabajas los días feriados son extras. Entonces son horas extraordinarias porque ese día feriado tú tendrías que estar en tu casa
sin trabajar, es un día de descanso. Entonces, como tú estás trabajando ese día de descanso, ese día se considera como horas extraordinarias, y de las horas extraordinarias especiales, porque se pagan al doble, se pagan con un 100% de aumento sobre el valor de las horas normales. Vamos a colocar en pantalla el WhatsApp extremo para que nuestra gente pueda enviar sus preguntas con este tema tan interesante de las horas extras. Y me surge la pregunta, doctor, sobre si existe una fórmula de cálculo de las horas extras. Sí, básicamente, por ejemplo, tú tienes un salario de 10,000 pesos mensuales, entonces como tú, ese salario hay que llevarlo a horas. ¿Cómo se lleva a horas? Se divide el salario entre 23.83 y entonces se obtiene el salario diario. Y entonces, después que tú obtienes ese salario diario, tú tomas ese salario y lo divides entre 8 y ahí tiene el valor por hora. Entonces, de ahí tú calculas lo que serían las horas extraordinarias correspondientes a las laboradas. Y el código, sabemos que es nuevo todo esto, lo del teletrabajo en la República Dominicana, pero ¿qué soporte tiene estos empleados que trabajan horas extras desde la casa? Porque a veces desde la casa no tienen o un monitoreo constante o no pueden ponchar, como decimos, entonces no hay un registro de qué tiempo extra le dedicó ese empleado a la empresa. Claro que sí, se puede calcular. Hay sistemas electrónicos que calculan las horas extraordinarias del teletrabajo. Okay. Los empleados que realizan teletrabajo perciben horas extraordinarias. Hay muchos casos de muchos call centers que los trabajadores trabajan horas extraordinarias y no se lo pagan, pero están en la obligación de pagárselo. ¿Por qué? Porque ese trabajador no está obligado, según las normas relativas a la conectividad, a estar conectado fuera de su horario de trabajo. No está obligado ni a recibir, ni a mandar, ni a realizar ningún tipo de actuación laboral fuera de ese horario de trabajo, de ese teletrabajo, independientemente que sea un trabajo a distancia. Porque ¿qué es lo bueno del teletrabajo? Lo bueno del teletrabajo que es un trabajo a distancia que tú lo puedes realizar desde tu propio hogar. Hay países en los cuales a esos trabajadores que realizan teletrabajo, le ayudan con el pago del internet, le ayudan con el pago de la casa o le dan una compensación económica para cubrir esos gastos que el empleador no está cubriendo y que son gastos que generan el teletrabajo. Por ejemplo, el internet y demás aditivos que hay que... ¿Algún dispositivo? Que una tiene que usar. computadora. Tenemos una pregunta aquí en el WhatsApp. No es totalmente en el tema, pero tiene que ver con derecho laboral. Dice, hola, estamos suspendidos desde marzo. Nuestra empresa no quiere abrir por problemas familiares entre ellos, pero dicen que van a abrirlo el restaurante, pero vimos en Corota, en una plataforma de internet, que están alquilando o vendiendo el negocio. Tenemos miedo que no liquiden a los empleados. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, si ellos están vendiendo un negocio, opera lo que se llama una cesión o transferencia de empresa. Cuando hay una cesión o transferencia de empresa, el nuevo empleador se subroga en los derechos del viejo y el viejo se hace solidario con respecto a los derechos correspondientes a los trabajadores. Cuando hay una transferencia de empresa o una compra de empresa y los trabajadores se quedan laborando dentro de la empresa, el nuevo adquiriente no tiene la obligación de pagarle prestaciones laborales, pero el nuevo adquiriente adquiere esa carga laboral. Entonces tiene obligatoriamente, si es despedido un trabajador o si termina la relación de trabajo con un trabajador tal o X, pagarle sus prestaciones laborales. Pero hay un ingrediente especial y es que esa empresa están suspendidos los efectos del contrato de trabajo. Estando suspendidos los efectos del contrato de trabajo, el trabajador no tiene por qué trabajar, pero el empleador tampoco tiene por qué pagarle su salario porque no está trabajando. Doctor Miguel, dice que tienen 7 años dentro de esa empresa. Bueno, el tiempo va a determinar la cantidad de prestaciones laborales que ese trabajador pueda percibir, porque se calcula o se toma como base el salario y el tiempo, y sobre esa base, a mayor tiempo, entendemos que las prestaciones laborales le van a subir. ¿Y en caso lo asume? ¿Quién compra? Exactamente. ¿Quién asume esa liquidación? O en caso de que quiebre también. Porque dice él que no le han dicho nada, parece que no tiene ningún tipo de comunicación, está simplemente ven el letrero. ¿Quién asume entonces? Naomi, tú has mencionado algo, en caso que una empresa quiebre, si la empresa quebró y no va a continuar con la explotación de la empresa, los trabajadores no tienen derecho a prestaciones laborales. Los trabajadores tienen derecho a una compensación económica. A una compensación económica. O sea, muchas empresas que en este momento, por el tema de pandemia,
están quebradas. Tiene o ya se derecho a han una declarado compensación en económica de bancarrota. 15 días de salario por año. Entonces, eso es lo que sucede. Doctor, Una cosa es... aborde el tema de los generales, de los altos miembros de la policía y las Fuerzas Armadas, porque hay un problema y es que no se ha atascado el proceso. Para liquidar a un general, eso es demasiado dinero. Y aquí hay cientos de generales que quisieran que lo liquidaran, pero no hay dinero para eso, por el monto. Universidad del Micrófono, ¿tú quieres decir que pensionen a los generales? Sí, Porque los hay un generales, problema con los generales. que no están pensionados. El problema de la pensión de los generales consiste en que los militares tienen un régimen de pensión especial. Ese régimen de pensión especial que tienen los militares indica que cuando un general es pensionado, este general tiene un salario. Este general tiene 25, 30, 35 y 40 años dentro de la institución. Entonces es obligatorio, independientemente su pensión, independientemente el salario que pudiera recibir con pensión, porque ese salario de pensión también va a determinar si tuvo o no direcciones. Si tuvo varias direcciones, entonces la pensión sería mucho mayor. Pero vamos a lo que sucede. Lo que sucede con relación a ello es que ese general, ese coronel que van a pensionar, o que al momento de pensionarlo lo suben a general, porque normalmente lo aumentan de rango, entonces va a percibir un mes de salario por cada año laborado dentro de la institución. Si tú tienes un general con 40 años, ese señor se lleva 40 salarios en la casaca de seda. Entonces esos 40 salarios que se lleva en la casaca de seda es independientemente. No, Michael, es que hay pensiones especiales. Hay muchas pensiones ese está especiales, dentro por de esa ejemplo. categoría. Los profesores también tienen una pensión similar. Los profesores también llevan una pensión similar. Entonces, el presidente de la República tiene una pensión especial. Los senadores y diputados tienen una pensión especial. Los miembros los empleados del Banco Central y los empleados también del Banco de Reserva gozan de una pensión especial. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia gozan de pensiones Diputados especiales. y senadores. Entonces, hay pensiones, régimen de pensiones especiales que va a depender el tipo de persona o el tipo de que haya desempeñado dentro del... Doctor, el horario nocturno, el Código Laboral establece que debe ser un 15% por encima de lo normal. Entonces, con relación al trabajo extra de estos empleados, ¿cómo se calcularía o qué le corresponde a través de la ley? Mira, el salario nocturno es aquel que se trabaja, como el nombre lo dice, en un horario nocturno. Entonces, dentro de ese horario nocturno, si tú trabajas 4 horas, se considera que ha sido total y completamente nocturna la jornada completa. Entonces, esa jornada llevaría un aumento de un 15% sobre el valor de las horas normales. Entonces, eso se le adiciona, como calculamos ahorita, para llegar al salario por hora. Entonces, ese salario se le adicionaría, se calcularía así y se adicionaría un 15%. Tenemos las horas nocturnas. Tenemos una pregunta en el WhatsApp extremo. Dice, mi sobrina trabaja en una tienda de repuesto y a las 5 de la tarde le exigen ponchar para seguir trabajando. Ahora en sus vacaciones, ella salía el 18 a tomar sus vacaciones y ellos no le depositaron su quincena para pagársela el 30 al regresar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mira, ella nadie puede obligarla a trabajar fuera de su horario de trabajo y están obligando a trabajar fuera de su horario de trabajo y aparte de eso el empleador ha dejado de pagarle. Eso según las disposiciones, los artículos 96 y 97 del Código de Trabajo, le da un derecho a dimitir y romper la relación de trabajo por esa violación que el empleador está cometiendo contra ella y entonces tendría que buscarse un buen abogado laboralista, que lo hay mucho. La Asociación de Abogados Laboralistas tiene excelentes abogados laboralistas. Y entonces demandaría a su empleador. ¿Por qué? Porque ha violado las disposiciones del artículo 96 y 97 del Código de Trabajo. Entonces se dimite o se rompe la relación de trabajo por violaciones del empleador contra el trabajador y de ahí se refleja que el empleador está obligado a pagarle sus prestaciones laborales. Hay mucha desinformación en eso del trabajo. Mucha gente sigue en las preguntas, Moisés, ¿verdad? Sí, aquí hay otra pregunta. Dice, doctor, tenemos miedo que vendan y liquiden y no liquiden a los empleados en una empresa después de tantos años de trabajo. Es que no está obligado a liquidarlo. El empleador no está, el nuevo comprador, el nuevo adquiriente de la empresa no está obligado a liquidar a los trabajadores. Él sí, si se queda con esos trabajadores y esos trabajadores continúan desempeñando sus funciones, esos trabajadores son sus trabajadores y él tiene que calcularle
todo el tiempo que ellos han laborado a la hora de pagarle sus prestaciones laborales. Es que no está vendiendo con ellos adentro, simplemente dice que tiene un letrero y no le da ningún tipo de información. La gente insiste porque tengo una amiga que está pasando ese proceso que se dio cuenta por un letrero y no le dan ningún tipo de información. Y es bueno aclarar porque es un tema que está sucediendo con mucha gente con esto de la pandemia. Es que independientemente el empleador venda o no venda la empresa, es una situación inherente al empleador y inherente a su negocio. Él es dueño de su negocio, él está en libertad de venderlo. Él no tiene que liquidar a los trabajadores al momento de venderlo, salvo que se ponga de acuerdo con los trabajadores y lo liquide, y el que decida seguir trabajando trabaje, o salvo que se ponga de acuerdo con el nuevo comprador y tome en consideración el poder liquidar a esos trabajadores. Eso va a depender una cosa u otra de las voluntades de las partes. ¿Por qué? Porque Bueno. es una empresa y yo puedo vender mi empresa cuando yo quiera. Ahora, que tiene que tengo 60 trabajadores, esos 60 trabajadores son mi No, porque responsabilidad están mía suspendidos, y ese es el responsabilidad del que compre. Que están suspendidos, es que tienen porque simplemente sin laborar. hay una subrogación, que uno se subroga en los derechos del otro y el otro se hace solidario. Entonces eso trae como consecuencia que los trabajadores nunca pueden perder sus derechos. Los derechos de los trabajadores hay que defenderlos por encima de todo. Gracias. ¿Sí? El WhatsApp está... La gente está preguntando, hay mucha inquietud Hay con mucha esto de la inquietud. pandemia. Dice esta última pregunta. Buenas tardes. Preguntamos qué pasa con las prestaciones a los cancelados del IDECOP. Gente con su derecho y necesidades, que también aquí en Santiago, que en bajo perfil, pero aportaron a que el PRM hoy esté en el poder. El director, en la juramentación, dijo el nuevo director aquí en Santiago, llamó ladrones a todos los cancelados. Es que si es una institución pública, no se puede hablar de prestaciones laborales, se puede hablar de una compensación económica. ¿Por qué? Porque están regidos por la ley de función pública. Si es una institución pública, claro está. Ahora, donde se habla de prestaciones laborales son en aquellas instituciones públicas que sí están regidas por el Código de Trabajo o en aquellas o las instituciones privadas que se regulan todas por el Código de Trabajo. Entonces hay que determinar. Entonces, esos cancelados tienen derecho a una compensación económica equivalente a un mes de salario por cada año de servicio y de igual manera tienen derecho a vacaciones y salario de Navidad. En el Estado Dominicano y los empleados que están regidos por el MAS, las vacaciones pueden ser acumulativas, se pueden acumular hasta 2 años de vacaciones y la institución está obligada a pagarle. Muchísimas gracias, doctor. Si algún televidente pues tiene una inquietud que quiera abordarla desde su asesoría, ¿qué debe hacer? Bueno, se puede comunicar con nosotros a nuestra oficina al 809-227-6175 o se puede comunicar a mi celular 809-752-0169 o si quiere, mi correo electrónico cabrerapuello@hotmail.com. Muchísimas gracias, doctor.